El Hospital Juárez Embrujado. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio de avenidas y el incesante tránsito, se alza un edificio que ha presenciado incontables tragedias. El Hospital Juárez, fundado en el siglo XIX, ha sido testigo de epidemias, terremotos, incendios y miles de muertes que quedaron impregnadas en sus pasillos. Lo que pocos saben o prefieren callar es que entre esas paredes no todo pertenece al mundo de los vivos. Durante décadas, médicos, enfermeras y pacientes han susurrado historias sobre apariciones inexplicables. El eco de pasos en corredores vacíos, puertas que se cierran solas, sombras que cruzan las salas de urgencias cuando ya no hay nadie allí. Una de las leyendas más persistentes habla de una figura conocida como La Planchada, una enfermera de uniforme impecable que atiende a enfermos en la madrugada. Aunque hace más de medio siglo que ninguna trabajadora con esa descripción figura en los registros del hospital. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. La historia que estás por conocer no es solo un rumor de pasillo. Fue recopilada a partir de testimonios de personas que aún viven y que, aunque temen ser señaladas de locas, aseguran que lo que vieron no puede explicarse con lógica. Todo comenzó en una noche de tormenta de 1995, cuando el cielo capitalino se desplomaba en rayos y truenos que iluminaban fugazmente la ciudad. Esa noche, el área de urgencias estaba saturada. El temblor de unos días atrás había dejado decenas de heridos y los médicos trabajaban al límite de sus fuerzas. Entre los presentes estaba Mariana, una joven estudiante de enfermería que había sido enviada para apoyar en labores básicas. Apenas tenía 19 años y su rostro reflejaba tanto nervios como determinación. A medianoche, mientras intentaba llevar material a una sala, escuchó el llanto de un niño que provenía del pasillo viejo, el ala más antigua del hospital, una sección casi clausurada desde hacía años por problemas estructurales. Mariana dudó en seguir la voz, pues sabía que oficialmente nadie debía estar allí, pero su instinto pudo más que la advertencia de sus superiores. Avanzó con paso cauteloso, iluminando con una linterna prestada. El llanto parecía alejarse cada vez que intentaba alcanzarlo, guiándola hacia lo más profundo del ala abandonada. El olor a humedad se mezclaba con un penetrante aroma a formol, como si de repente los años se hubieran detenido. Mariana aseguró después que las luces de los pasillos parpadeaban sin razón y que en un punto incluso escuchó claramente el rodar metálico de una camilla. Cuando por fin llegó a la última sala, el llanto se detuvo de golpe. Allí en la penumbra distinguió a una mujer de espaldas, con cofia blanca y uniforme antiguo. La figura parecía atender a alguien acostado en la cama, acomodando sábanas con movimientos delicados. Mariana se quedó paralizada, sabiendo que esa sección no debía albergar pacientes. La enfermera se giró lentamente, y entonces la joven vio un rostro pálido, inerte como una máscara sin vida. El cuerpo de Mariana temblaba mientras la enfermera espectral se giraba por completo. Sus ojos, vacíos y sin brillo, parecían atravesarla como si no existiera. El uniforme era de un blanco impecable, con bordes que parecían recién planchados, demasiado perfecto para pertenecer a alguien real. La figura se inclinó de nuevo sobre la cama vacía, como si atendiera a un paciente invisible, ignorando por completo la presencia de la joven estudiante. El miedo la anclaba al suelo, pero la curiosidad la empujaba a seguir observando. Con voz temblorosa, Mariana apenas pudo pronunciar un «¿Señora?». La enfermera no respondió. En cambio, comenzó a tararear una melodía infantil, suave como una canción de cuna. El sonido llenó el pasillo vacío, reverberando en las paredes húmedas. Fue entonces que Mariana comprendió que no se encontraba frente a una persona. El aire se volvió helado, tan frío que su respiración se convirtió en vapor frente a su rostro. De pronto la enfermera desapareció frente a sus ojos. No caminó ni se esfumó lentamente, simplemente se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Mariana soltó un grito ahogado y, sin pensarlo, corrió de vuelta hacia la zona activa del hospital, tropezando con el eco de sus propios pasos. Al llegar jadeando a la sala de urgencias, intentó explicar lo sucedido. Un doctor mayor, el doctor Aguirre,
La tomó del brazo y la condujo a un rincón. Con un tono bajo, casi en un susurro, le dijo que lo que había visto no era nuevo. Según él, varios médicos y enfermeras veteranos conocían a la planchada y aseguraban que su presencia estaba ligada a los pecados, de un amor imposible y a la muerte de pacientes que no pudo salvar. Mariana pensó que todo era un mal sueño, pero las pruebas comenzaron a acumularse. Al día siguiente, escuchó a otra compañera relatar cómo un hombre, convaleciente, había despertado en la madrugada agradeciendo a una enfermera de uniforme impecable que lo había atendido. Lo extraño era que en los registros no había constancia de que nadie hubiera pasado a revisarlo en ese horario. A medida que avanzaban los días, Mariana no dejaba de pensar en aquella aparición. Sin embargo, lo que más la atormentaba era el tarareo, esa melodía de cuna que volvía a su mente cada vez que cerraba los ojos. El hospital seguía siendo un hervidero de actividad debido a los heridos, y en medio del caos, ella sentía la presencia constante de algo que acechaba en los rincones. Una madrugada, después de llevar medicamentos al área de cirugía, escuchó nuevamente el rodar de una camilla en el ala vieja. Esta vez decidió no ir sola. Convenció a su amigo Rodrigo, un interno de medicina, de acompañarla. Él, incrédulo, aceptó solo para demostrarle que estaba sugestionada. Los dos caminaron por el pasillo abandonado. El eco de la camilla se hizo más intenso, y de pronto, el sonido de un monitor cardíaco comenzó a retumbar, aunque en ese lugar no quedaba equipo eléctrico. Rodrigo se detuvo en seco, pálido, cuando una puerta al fondo del corredor se abrió sola con un chirrido agudo. Dentro, el aire olía a desinfectante rancio y metal oxidado, y en el centro de la sala, una cama se balanceaba suavemente, como si alguien invisible acabara de levantarse. Rodrigo tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero Mariana podía ver cómo sus manos temblaban mientras sostenía la linterna. La luz iluminaba rincones donde el polvo se acumulaba como una neblina gris. El silencio era casi absoluto, roto solo por el chirrido de la cama que se balanceaba sin que nadie la tocara. «Seguro es el viento», murmuró Rodrigo. Aunque las ventanas estaban selladas desde hacía años, Mariana no respondió. Sus ojos estaban fijos en una mancha oscura sobre el piso, una huella que parecía húmeda, reciente, a pesar de que nadie debía transitar ese lugar. El rastro continuaba hacia el pasillo más profundo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Los dos avanzaron, obligados por una mezcla de miedo y curiosidad. El sonido metálico de la camilla los seguía, rodando lentamente detrás de ellos, aunque al voltear no había nada. Rodrigo, nervioso, sugirió regresar, pero Mariana estaba convencida de que aquella noche descubrirían la verdad que tantos en el hospital callaban. De pronto la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad fue total. Mariana buscó el interruptor con manos temblorosas, mientras sentía cómo la temperatura descendía bruscamente. Un susurro recorrió el pasillo, primero lejano y después nítido, como si alguien les hablara al oído. No eran palabras claras, más bien un murmullo angustiado, parecido a una oración repetida una y otra vez. Rodrigo encendió un encendedor, y la pequeña flama reveló lo que estaba frente a ellos. Una figura encorvada, vestida con bata de hospital, la piel grisácea y los ojos hundidos, caminaba lentamente hacia ellos, dejando un rastro húmedo en el piso. La visión era tan real que Mariana gritó y retrocedió chocando con la pared. La figura levantó el rostro, y ambos vieron que su boca se abría demasiado, como si un grito silencioso quisiera escapar. La flama del encendedor se apagó y los dejó otra vez a oscuras. El sonido de pasos se multiplicó, ahora alrededor, como si decenas de personas invisibles caminaran en círculos a su alrededor. Rodrigo, presa del pánico, tomó a Mariana de la mano y corrió hacia la salida. Atravesaron el pasillo a tientas, escuchando cómo puertas invisibles se azotaban a sus lados. Al fin, llegaron al área iluminada. Jadeando, Rodrigo se dejó caer contra la pared incrédulo. «Eso no fue real. No puede serlo», repetía una y otra vez. Mariana, con el rostro pálido, le respondió que ambos lo habían visto. Ninguno podía negarlo. A la mañana siguiente, Rodrigo intentó mantener lo ocurrido en secreto, pero Mariana no pudo. Le contó a una enfermera veterana, doña Celia,
lo que habían presenciado. Ella escuchó en silencio y luego confesó que desde que trabajaba allí, había visto sombras recorrer los pasillos y escuchado voces en la madrugada. Con tono grave agregó que no se trataba solo de la planchada. En el Hospital Juárez, decía, quedaban atrapadas las almas de quienes murieron en medio de dolor, abandono o injusticia. Y lo peor, aseguró, era que esas almas no descansaban, buscaban compañía. Las palabras de doña Celia dejaron a Mariana sin aliento. Durante el resto de la jornada, no pudo apartar de su mente la idea de que no estaban lidiando con un solo espíritu, sino con una multitud atrapada en aquel lugar. Esa noche, mientras intentaba dormir en su dormitorio de internas, escuchó nuevamente el tarareo de la melodía infantil. Provenía del pasillo afuera de su puerta. Se armó de valor. Abrió con cautela y encontró el corredor vacío, iluminado solo por las lámparas fluorescentes que chisporroteaban. El sonido había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, Mariana le pidió a Rodrigo que la acompañara a hablar con otros médicos mayores. Aunque él dudaba, la intensidad de lo vivido lo empujó a aceptar. Juntos se acercaron al doctor Aguirre, quien ya les había insinuado que conocía la historia. El hombre, con más de 30 años de servicio en el hospital, suspiró profundamente antes de hablar. Este lugar está maldito desde hace décadas, comenzó. Les contó que en 1985, tras el devastador terremoto, cientos de personas murieron aplastadas bajo los escombros del hospital. Muchos cuerpos jamás fueron recuperados. Aseguraba que parte del edificio nuevo se había levantado sobre restos humanos y que las almas de aquellos pacientes seguían recorriendo los pasillos, buscando ayuda que nunca llegó. Rodrigo escuchaba incrédulo, pero Mariana sentía que cada palabra encajaba con lo que había presenciado. El doctor agregó que había visto a médicos difuntos caminando con bata blanca, pacientes que entraban a quirófano y nunca salían, y hasta un sacerdote fantasma rezando por los caídos. La planchada es solo el rostro más conocido, concluyó, pero no es la única. Esa misma noche, Mariana tomó la decisión de regresar al ala abandonada, sola. Quería comprobar por sí misma lo que le habían contado. Caminó por los pasillos oscuros con el corazón desbocado, pero con una determinación que la empujaba a cada paso. Llegó a la sala donde la enfermera había desaparecido y encendió una vela que había escondido en su bata. El fuego iluminó paredes agrietadas, manchas de humedad y una camilla oxidada en el centro. Por un instante pensó que no pasaría nada, que todo había sido producto de la sugestión. Pero entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El viento inexistente apagó la vela, dejándola en penumbras. En ese momento, escuchó un murmullo. No era una sola voz, sino muchas, susurrando al mismo tiempo. Reconoció lamentos, oraciones, gritos ahogados. Mariana intentó abrir la puerta, pero no se movía. El aire se volvió denso, tan pesado que respirar dolía. Frente a ella comenzó a formarse una figura. Primero un contorno, después un cuerpo, hasta que la silueta de un hombre con vendajes ensangrentados apareció en el centro de la sala. El espectro extendió una mano hacia ella, y Mariana, paralizada, comprendió que no era un simple recuerdo del pasado. Era un alma atrapada, que ahora la había elegido como su próximo refugio. El espectro avanzaba lentamente hacia Mariana, su cuerpo cubierto de vendas sucias y manchas de sangre seca. El hedor era insoportable, como carne en descomposición, mezclada con desinfectante antiguo. Ella intentó retroceder, pero la puerta seguía cerrada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la vela apagada. La figura extendió la mano, y Mariana sintió un frío tan intenso que atravesó su pecho como una cuchilla. De pronto, un golpe en la puerta rompió la tensión. Era Rodrigo, que había decidido seguirla, al darse cuenta de que se había escapado sola. Con todas sus fuerzas empujó hasta abrir la puerta. La figura desapareció en el acto, desintegrándose como humo en el aire. Mariana cayó de rodillas, llorando sin poder controlar el temblor de su cuerpo. Rodrigo la levantó aterrado, jurando que nunca más volverían a poner un pie en ese ala del hospital. Pero el destino no les permitiría cumplir esa promesa. Esa misma semana, varios pacientes comenzaron a reportar visiones. Un niño que jugaba en los pasillos
una mujer de cofia que los visitaba en la madrugada y sombras que pasaban frente a sus camas. Incluso algunos familiares denunciaron escuchar lamentos cuando se quedaban a velar en las noches. Si la historia te está poniendo los pelos de punta, apóyanos con tu comentario y comparte este relato para que más personas descubran el terror que habita entre nosotros. Mariana intentó concentrarse en su labor, pero cada rincón del hospital parecía acecharla. Los espejos del baño le devolvían reflejos que no eran suyos. Los elevadores subían y bajaban solos, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma melodía infantil que la había perseguido desde el primer encuentro. Una madrugada, mientras acompañaba a Rodrigo en la sala de descanso, escucharon gritos que venían del quirófano viejo, clausurado desde hacía años. Corrieron hacia allá, y aunque el área estaba desierta, encontraron instrumentos quirúrgicos tirados en el suelo, aún manchados de sangre fresca. Lo más perturbador fue descubrir una camilla con correas, como de psiquiátrico, en medio de la sala, cuando sabían que todo ese material había sido retirado décadas atrás. El doctor Aguirre apareció detrás de ellos y, con rostro desencajado, les pidió que se retiraran de inmediato. Más tarde, en privado, les confesó que esas manifestaciones estaban intensificándose desde hacía meses. Algunos creían que el hospital había despertado algo con las remodelaciones recientes, removiendo cimientos donde aún descansaban restos humanos. Mariana comprendió que ya no se trataba de simples apariciones aisladas. El hospital estaba vivo de alguna forma, alimentándose del sufrimiento, atrapando a las almas y repitiendo eternamente el dolor de sus últimos instantes. Que ahora ella misma había sido marcada por esas presencias. Lo que no sabía era que esa marca no desaparecería jamás. Las semanas siguientes se volvieron insoportables para Mariana. Intentaba enfocarse en su trabajo, pero la sensación de ser observada la acompañaba a cada momento. Cada guardia nocturna era una batalla contra el miedo. Veía sombras deslizarse por los pasillos y escuchaba murmullos que parecían salir de las paredes mismas. Rodrigo trataba de animarla, asegurándole que lo que habían visto no podía hacerles daño. Sin embargo, él también había cambiado. Su mirada se había vuelto sombría y en ocasiones parecía distraído, como si escuchara voces que nadie más percibía. Una noche particularmente fría, ambos fueron asignados a vigilar a un paciente grave en terapia intensiva. El hombre, don Alberto, llevaba semanas en coma. Mariana estaba revisando las máquinas cuando escuchó un ruido extraño. El monitor cardíaco comenzó a marcar irregularidades sin explicación. Se acercó al paciente y fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Sobre el rostro de don Alberto flotaba la silueta translúcida de una mujer de uniforme blanco, acomodándole las cobijas con ternura. La figura levantó la vista y Mariana reconoció de inmediato el rostro inerte y pálido de la enfermera espectral. Rodrigo también la vio. Dio un paso atrás, tropezando con una silla, y el estruendo hizo que la figura desapareciera de inmediato. Sin embargo, el monitor cardíaco volvió a la normalidad, como si el paciente hubiera sido estabilizado por manos invisibles. Ambos quedaron en silencio, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Mariana pensó que quizás aquella entidad no buscaba hacer daño, sino cumplir una tarea inconclusa, atender a los enfermos. Pero entonces recordó las otras apariciones, los murmullos, los gritos, la figura vendada que la había acechado en el ala vieja. No todo podía ser benigno. Al día siguiente se corrió el rumor de que don Alberto había despertado brevemente del coma, murmurando que una enfermera muy amable y vestida de blanco lo había estado cuidando durante las noches. Horas después falleció sin que pudieran hacer nada. Mariana no pudo dejar de preguntarse si aquella intervención había sido una ayuda o un último llamado para llevárselo al otro lado. La tensión en el hospital creció. Los trabajadores empezaron a quejarse de luces que se encendían solas, de elevadores que los llevaban a pisos incorrectos, de puertas que se cerraban con violencia. Incluso algunos pacientes comenzaron a negarse a dormir por las noches, asegurando que alguien los visitaba mientras cerraban los ojos. Rodrigo comenzó a obsesionarse. Pasaba horas investigando sobre el terremoto de 1985
leyendo listas de víctimas y revisando fotografías antiguas del hospital. Mariana lo encontró una madrugada rodeado de papeles, murmurando nombres como si intentara llamar a los muertos. Cuando ella intentó detenerlo, él le respondió con una voz extraña, casi ajena. Ellos quieren hablar. Quieren justicia. Mariana supo entonces que el hospital no solo los estaba atormentando, estaba apoderándose de ellos poco a poco. La obsesión de Rodrigo comenzó a inquietar a todos. Mariana lo veía cada vez más agotado, con los ojos enrojecidos y el semblante demacrado. Apenas comía y pasaba las noches vagando por los pasillos abandonados, convencido de que encontraría pruebas de las almas atrapadas. Al principio, Mariana intentó acompañarlo, pero pronto descubrió que había algo diferente en él. Su voz sonaba distante, y en ocasiones se quedaba mirando un punto fijo, como si alguien invisible le hablara al oído. Una madrugada, Mariana lo encontró en la capilla del hospital, rodeado de veladoras encendidas. En el suelo había extendido expedientes antiguos, fotografías en blanco y negro de pacientes y recortes de periódicos del terremoto del 25, Rodrigo murmuraba. Oraciones entrecortadas, mezcladas con nombres de difuntos. Cuando ella intentó detenerlo, él giró hacia ella con una sonrisa extraña y le susurró, «Ellos me eligieron para escucharlos». El miedo comenzó a apoderarse de Mariana, no solo por las apariciones, sino porque sentía que estaba perdiendo a su amigo. Trató de hablar con el doctor Aguirre, pero él simplemente le dijo que había quienes no podían soportar la carga del hospital y que, tarde o temprano, terminaban cediendo. El hospital no suelta a quien toca, concluyó con un tono lúgubre. Los fenómenos se intensificaron. Una enfermera relató haber visto a un niño jugando con una pelota en el pasillo, pero cuando intentó alcanzarlo, la pelota atravesó la pared y desapareció. Un camillero aseguró que un ascensor lo llevó directamente al sótano, aunque presionó el botón del primer piso. Al abrirse las puertas, encontró pasillos de azulejo antiguo que no coincidían con ninguna parte actual del hospital. Mariana, cada vez más alterada, intentó aferrarse a la rutina, pero los susurros no la dejaban en paz. En ocasiones escuchaba su propio nombre repetido en voces superpuestas, algunas infantiles, otras roncas. Una noche, al pasar frente a un espejo, vio su reflejo vestido con uniforme antiguo de enfermera, con cofia y rostro inexpresivo. Cerró los ojos con fuerza y al abrirlos, la imagen había desaparecido. Decidió que debía alejarse. Planeaba pedir su traslado a otro hospital, pero antes de hacerlo, quiso convencer a Rodrigo de que la acompañara. Lo encontró en el ala clausurada, de pie frente a una camilla vacía. La penumbra lo envolvía, y cuando Mariana lo llamó, él volteó lentamente. Sus ojos parecían opacos, como si una sombra habitara dentro de ellos. «Ya es tarde, Mariana», dijo con una voz que no era completamente suya. «Aquí es donde pertenezco». Ella retrocedió aterrada, al darse cuenta de que el hospital había hecho algo más que obsesionarlo. Lo estaba reclamando como parte de sus condenados. Y en ese instante, las luces del pasillo se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. La oscuridad envolvió el pasillo por completo. Mariana intentó encender la linterna que llevaba consigo, pero el aparato chisporroteó y se apagó de inmediato, como si la batería hubiera sido drenada al instante. El silencio era tan espeso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Rodrigo permanecía frente a ella, inmóvil, con la mirada perdida en la nada. De repente, un murmullo se levantó desde todas partes. Voces apagadas, como de decenas de personas hablando al mismo tiempo, resonaban en los muros. Algunas parecían suplicar ayuda, otras rezaban, y varias simplemente lloraban con un dolor indescriptible. Mariana, aterrorizada, tapó sus oídos, pero las voces seguían penetrando directamente en su mente. Rodrigo comenzó a caminar hacia la oscuridad, siguiendo un pasillo que se estiraba mucho más allá de lo que Mariana recordaba. Ella lo llamó desesperada, pero él no respondió. Solo repetía, debo escucharlos a todos. Con cada paso que daba, las sombras parecían multiplicarse, llenando las paredes con figuras que se movían y retorcían. Mariana corrió tras él, pero algo invisible le cerró el paso. Era como una barrera de aire sólido
que la empujaba hacia atrás. Con todas sus fuerzas intentó avanzar, pero lo único que logró fue que las voces aumentaran de intensidad. Entre el caos una se destacó clara y firme: «No interfieras». En ese instante, Mariana vio cómo una figura emergía frente a Rodrigo. Era la enfermera espectral, la planchada. Su uniforme blanco brillaba en medio de la penumbra y sus movimientos eran elegantes, casi etéreos. Se acercó a Rodrigo y colocó su mano sobre su pecho. Él cerró los ojos, como si se rindiera completamente a su contacto. El pasillo se iluminó con un destello cegador y Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando la luz se disipó, Rodrigo ya no estaba. Solo quedaba la enfermera, mirándola con un rostro inexpresivo. La figura levantó una mano y señaló la salida, como ordenándole marcharse. Mariana, presa del pánico, obedeció. Corrió sin mirar atrás, atravesando corredores que parecían interminables, hasta que finalmente llegó al área iluminada del hospital. Allí se desplomó sollozando. Intentó explicar a sus superiores lo que había ocurrido, pero nadie le creyó. Decían que Rodrigo había abandonado el hospital por voluntad propia, que no había rastro de él en las instalaciones. Sin embargo, Mariana sabía lo que había visto. El hospital lo había reclamado. Esa noche, al intentar descansar, soñó con Rodrigo. Lo vio recostado en una camilla, con los ojos abiertos pero vacíos, como si formara parte de una colección de almas atrapadas en aquel lugar maldito. Al despertar, supo con certeza que él jamás volvería. Y lo más aterrador fue comprender que ahora la atención de esas entidades estaba puesta únicamente en ella. El hospital siguió funcionando como siempre, indiferente a la tragedia que Mariana había presenciado. Los pasillos continuaban llenándose de enfermos y doctores. El ruido de las ambulancias no cesaba y las guardias nocturnas seguían su curso. Sin embargo, para ella, nada volvió a ser igual. Cada rincón le recordaba a Rodrigo y la manera en que desapareció frente a sus ojos. Trató de pedir su traslado, pero las solicitudes fueron rechazadas. «Hace falta personal», le dijeron. Así, quedó atrapada en el mismo lugar que había reclamado a su amigo. No tardó en notar señales de que su vínculo con el hospital era más profundo de lo que imaginaba. Una madrugada, mientras revisaba expedientes, vio que uno de los nombres escritos en los registros médicos era el suyo. Lo perturbador era que estaba acompañado de una fecha de defunción, la de esa misma semana. El papel olía a humedad, como si hubiera estado guardado durante años, y la tinta parecía fresca. Mariana lo escondió de inmediato, pero el temblor en sus manos no se detuvo. Los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban con violencia justo cuando ella pasaba. Sombras que se reflejaban en ventanas cerradas. Y la sensación constante de que alguien caminaba detrás de ella. En varias ocasiones, pacientes a punto de morir la llamaron por otro nombre: enfermera Elena. Ese era el nombre de la leyenda de la planchada. Mariana empezó a temer que el hospital intentara transformarla en aquello que tanto la atormentaba. Sentía que las fuerzas la abandonaban poco a poco y que su reflejo en los espejos se parecía cada vez más al de la enfermera espectral. Rostro pálido, mirada vacía, cofia blanca. Una noche de tormenta, similar a la primera en que todo comenzó, volvió a escuchar la melodía de cuna que la perseguía desde entonces. Esta vez no intentó escapar. Avanzó hacia el ala vieja con pasos firmes, como si supiera que allí la esperaba su destino. Los pasillos estaban más oscuros que nunca. Las lámparas parpadeaban y el sonido de camillas metálicas llenaba el lugar. Mariana llegó hasta la sala donde había visto por primera vez a la enfermera y encontró todas las camas ocupadas. Figuras translúcidas de pacientes agonizantes se retorcían murmurando plegarias. Los gritos eran desgarradores, como un eco de la tragedia acumulada durante décadas. En el centro estaba Rodrigo. Reposaba en una camilla, con los ojos abiertos y sin parpadear. Cuando Mariana se acercó, él giró la cabeza lentamente hacia ella. Su voz era un susurro roto y lejano. «Ya no luches. Aquí también hay un lugar para ti». El terror paralizó a Mariana, pero en el fondo sabía que tarde o temprano ese lugar la consumiría. El hospital no permitía testigos sin precio, y en ese instante, detrás de ella,
escuchó pasos firmes que se acercaban. Reconoció el sonido. El golpeteo constante de zapatos, impecablemente pulidos sobre el suelo viejo. La planchada estaba llegando. El golpeteo de los zapatos resonaba cada vez más fuerte, hasta que Mariana la vio, la enfermera espectral. Avanzaba lentamente por el pasillo. Su uniforme blanco parecía brillar en la penumbra, impecable, mientras su rostro seguía siendo esa máscara pálida y sin vida. Mariana intentó retroceder, pero el espacio detrás de ella estaba ocupado por decenas de pacientes fantasmales que la rodeaban, sus cuerpos translúcidos y sus miradas fijas en ella. La planchada se detuvo frente a Mariana y levantó la mano. No habló, pero su gesto era claro. Le ofrecía unirse. El aire se volvió denso y el murmullo de los espectros se transformó en un coro de voces que repetían su nombre, una y otra vez. Mariana sintió como su cuerpo se debilitaba, como si una fuerza invisible quisiera arrancarle el alma. Con las pocas fuerzas que le quedaban, gritó que no, que ella no pertenecía allí. Corrió hacia la puerta, atravesando a los espectros que parecían desintegrarse a su paso, hasta llegar al pasillo principal. Atrás, los lamentos se intensificaron, como si el hospital entero gritara de rabia por haber perdido a su presa. Mariana logró salir al patio central. El aire fresco de la madrugada le devolvió la esperanza. Se arrodilló en el suelo, llorando, convencida de que había escapado. Sin embargo, al levantar la vista, se dio cuenta de algo aterrador. Desde las ventanas del hospital, decenas de figuras la observaban. Siluetas de enfermos, doctores y la misma planchada seguían ahí inmóviles, contemplándola como depredadores que esperan el momento oportuno. En los días siguientes, Mariana pidió nuevamente su traslado. Esta vez fue aceptado. Abandonó el Hospital Juárez con la promesa de no regresar jamás. Intentó rehacer su vida, pero pronto descubrió que la maldición no había quedado atrás. En cualquier hospital donde trabajaba, los pacientes la confundían con la enfermera de blanco. Algunos aseguraban que la habían visto de pie en sus habitaciones, incluso cuando ella no estaba presente. Las pesadillas tampoco cesaban. Cada noche soñaba con Rodrigo, atrapado en la camilla, repitiendo las mismas palabras. Aquí también hay un lugar para ti. Y al despertar, siempre escuchaba el mismo tarareo de cuna, suave y constante, proveniente de la oscuridad de su habitación. Mariana comprendió que había sido marcada para siempre, que aunque intentara huir, el Hospital Juárez y las almas atrapadas en él la seguirían hasta el final de sus días. El destino ya estaba escrito. Tarde o temprano, ella también se convertiría en parte de esa legión silenciosa que recorre los pasillos en penumbras. Esto fue Sombras en la Niebla. Gracias por escuchar. Y recuerda, el verdadero terror puede estar más cerca de lo que imaginas.